Por supuesto, todos conocemos los sacramentos de la religión católica, los sacramentos cristianos, y aunque parezca absurdo, existen personas que sostienen que Santo Tomás predicó el Evangelio cristiano en Anáhuac. Estas personas argumentan que en las ceremonias de culto prehispánico habían algunas que eran reminiscencias de los sacramentos cristianos, que se habían deformado desde el abandono de la religión predicada por Santo Tomás bajo el nombre de Quetzalcóatl. Por esto es que se hace una comparación entre los sacramentos cristianos, sobre todo los sacramentos católicos, y lo que se podría considerar actos parecidos, o cultos o ceremonias parecidas a lo que podrían ser estos sacramentos católicos. Por supuesto, hay estudios serios que niegan esto. Y por ejemplo, tenemos a Alfredo Chavero, quien fue pionero en los estudios de la arqueología mexicana y que investigó mucho y profundamente al respecto, y que niega rotundamente que algunos ritos náhuatl hayan sido los sacramentos de la iglesia cristiana. Pero veamos cuáles pueden ser estos ritos que algunos asemejan con los sacramentos cristianos. Para empezar, pues tenemos el bautismo, del cual ya hicimos un video anterior. Y bueno, en un bautismo náhuatl se dedica la vida de los recién nacidos a los dioses. En todas las religiones existe este concepto, y en el caso particular de las culturas mesoamericanas náhuatl, a los niños se les consideraba guerreros del dios Huitzilopochtli, y para que peleara por él se le armaba con un escudo y flechas. Por supuesto que este no es el espíritu del bautismo cristiano. Además, bueno, hay que considerar que el bautismo cristiano lo realiza un sacerdote, y con los antiguos pobladores pues lo realizaba la partera. Es curiosa la manera como los cronistas hablan de estos ritos y en general de las costumbres ancestrales que ellos vieron, muy distintas a las vivencias que ellos tuvieron y a sus conceptos y a sus creencias, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del fray Jerónimo de Mendieta, quien acerca del bautismo nos dice: el bautismo hacíase de esta manera. Cuando nacía el niño o niña, a ciertos días llamaban a una vieja, y en el patio de la casa, o donde les parecía, rociaban al recién nacido con cierto vino blanco que usan en esta tierra, y otras tantas lo lavaban con agua y le ponían nombre, y con la tripa del ombligo hacían ciertas ceremonias. Los nombres los tomaban de los ídolos o de las fiestas que en aquellos signos caían, y a veces de aves y animales o de otras cosas insensatas como se les antojaba. A los 28 o 29 días que había nacido la criatura, lo llevaban al templo. Si era varón, el sumo sacerdote y otro más lo tendían sobre una gran piedra lisa, y tomando el capullito del miembro viril, se lo cortaban con cierto cuchillo de pedernal, y aquello que habían cortado lo quemaban y lo hacían cenizas. Otro de los sacramentos importantes cristianos es la confesión, de la cual Jesús dijo: confiésense los unos a los otros, y el sacerdocio cristiano estableció la confesión con un sacerdote, y de esta confesión resulta la remisión de los pecados. Los antiguos prehispánicos no conocían esta remisión y decían sus faltas a la imagen de Tezcatlipoca, porque creían que Tezcatlipoca todo lo oía y todo lo sabía. De la misma forma, el mismo fray Jerónimo de Mendieta habla al respecto de la siguiente manera:
Tenían también alguna manera de confesión delante de sus dioses, no porque pensaran alcanzar perdón ni gloria después de la muerte, pues todos ellos tenían muy cierto el infierno, pero hacían este género de penitencia ante sus ídolos para que no estuvieran enojados y para que no les descubrieran sus pecados. Algunos se hacían penitencia para alcanzar su mal deseo carnal con la persona que les agradaba, y para esto hacían un hechizo con flores y lo ponían en cierta parte para conseguir su mal intento. El matrimonio es otro de los sacramentos. Al respecto, los cronistas se referían a la unión de una pareja diciendo que ni siquiera había matrimonio. Únicamente se ataban el huipil de la mujer al ayate del hombre. Ciertos días no había el hombre de acercarse a la mujer, sino ayunar ante sus ídolos. Si se acercaba a ella antes del plazo, tenían por seguro un mal que se avecinaría, y para saber si habrían de avenirse bien marido y mujer, tenían que recurrir al libro del calendario mirando si cuadraban los signos en que ambos habían nacido. En cuanto a la comunión, sobre la cual hacen tanto hincapié los cronistas, nos dicen que los antiguos nahuas comían el cuerpo de Huitzilopochtli hecho de plantas, pero que no tenían idea alguna de la transmutación, y cuando se comían la carne de algún cautivo al que previamente le daban la representación de un dios, cometían un acto de canibalismo. Entre esos cronistas, Fray Jerónimo de Mendieta admite los sacramentos en la religión prehispánica náhuatl y atribuye dichos sacramentos a sugestiones del demonio. Es muy curioso leer cómo es que se refieren a las actividades y las ceremonias que realizaban los antiguos pobladores del México prehispánico en este caso. Escuchemos el curioso relato que hace Fray Jerónimo de Mendieta al respecto. No se contentaba el demonio con el servicio que estos indios hacían en adoración de casi todas las criaturas visibles, haciéndolas de ellos ídolos, sino que además de esto, los tenían ciegos en más de 1000 maneras de hechicerías y de supersticiones. Y hablando primero de esos exsacramentos, que ordenó en su iglesia diabólica en competencia con los santos sacramentos que Cristo, nuestro Redentor, dejó instituidos para remedio de sus fieles en la Iglesia Católica. Pese a esta forma de expresarse, es interesante lo que los cronistas dejaron escrito acerca de los ritos de los antiguos pobladores. En el caso de lo que ellos compararon con la comunión, es rescatable el relato en el que describen, por supuesto, cómo se llevaba a cabo. Nos comentan que hacían unos ídolos pequeñitos, hechos de hierbas, y ellos mismos se los daban en memoria de sus dioses. Otros dicen que usaban una hierba llamada piesietl, que los españoles llamaron tabaco, y que la tenían como representación de Cihuacóatl. Nos dicen también que los totonacos realizaban un ritual en el cual cada 3 años sacrificaban a 3 niños, sacándoles el corazón, y mezclaban esta sangre de los corazones con uli, que obtenían precisamente del árbol del hule, y también la mezclaban con algunas semillas que tenían en los templos. De esta mezcla, obtenían una masa a la cual consideraban como santísima. Y aquellos hombres que tenían 25 años, así como las mujeres que tenían 16 años, tomaban a manera de rito sagrado esto, tal cual como lo hacen en la comunión de los cristianos. Finalmente, cada quien tiene su opinión respecto a los sacramentos cristianos y los cultos, ceremonias o actos de los antiguos
nahuas mesoamericanos, si son parecidos o no, si se pueden considerar realmente como sacramentos o no. Cada quien tiene su opinión. ¿Cuál es la tuya? Gracias, hasta la próxima.